Shalom, ¿cómo están hermanos? Bienvenidos a un nuevo tiempo de aprendizaje en Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy hermanos vamos a comenzar una nueva serie de episodios de tiempos de aprendizaje donde vamos a nosotros conocer fundamentándonos siempre en las escrituras acerca de textos que han sido mal interpretados, que han sido mal enseñados y que lo son todavía y que generan mucha confusión en personas que escuchan estas palabras de engaño, estas palabras de falsedad. Estas palabras que no tienen nada que ver con un pensamiento hebreo, como siempre decimos, en este tiempo de aprendizaje, en Hablemos acerca de nosotros restauramos nuestro entendimiento hebreo para nosotros comprender las escrituras como hebreos. ¿Sí? No es que nosotros aprendemos a hablar hebreo, sino que aprendemos a pensar como hebreos, ¿no? Y ese es un proceso de aprendizaje muy lento, ¿no? Pero contundente. Así que vamos a saludar a los hermanos que están presentes en la transmisión. Shalom Miki, Shalom Deyanira, Shalom Javier, Loida. Bienvenidos a todos hermanos. El hermano Javier dice que no se escucha. ¿Se escucha? Ok, perfecto. Ok, entonces debe haber algún error, hermano. Vamos entonces a comenzar. Vamos a darle gracias a Adonai para iniciar este tiempo de aprendizaje. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro don Yeshua. Te entregamos este tiempo, Padre, danos entendimiento y aprendizaje en tu palabra. Sé tú nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro Elohim. En el nombre de nuestro don Yeshua. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces como ven en el título, hoy vamos a hablar acerca de dos leyes que menciona Pablo en uno de sus escritos, específicamente en la carta a los Romanos, capítulo 7, donde tenemos un texto que puede ser bastante confuso para algunas personas, ¿no? Que puede llegar a haber confusión, a haber una mala interpretación y una mala enseñanza. ¿Sí? Justamente entre la religión cristiana, ¿no? Se dice que Pablo en Romanos 7:24, que es el texto que vamos a ver entre esos versículos, él está describiendo, ¿no? Una relación entre una ley, la ley de Moisés le llaman, ¿no? O sea, la ley antigua, luego la ley del pecado, y que los cristianos ya están liberados de la obligación de seguir la ley. Fundamentan esta creencia, este credo, en Romanos 7:24. Vamos a confirmar si es así. Aún entre personas que dicen guardar la Torá, mm, hablan acerca de palabras que dice Pablo de una manera malentendida, ¿no? Que no debemos de solamente seguir la Torá, sino que debemos de seguir otra cosa diferente a la Torá, que es básicamente lo que le llaman el Evangelio de Yeshua, cuando nosotros entendemos que el Evangelio de Yeshua y la Torá es la misma cosa, ¿no? Eso también lo vamos a confirmar. Así que vamos a ver el texto, ¿sí? Vamos a ver el texto, pero antes de eso vamos a aclarar un asunto bien interesante. Cuando nosotros vamos a leer la palabra ley, ¿sí? Cuando nosotros leamos la palabra ley en estos textos, ¿sí? Esta palabra que aparece en un manuscrito hebreo, que es el que vamos a analizar, existen varios manuscritos hebreos del Brit Hadashah. Si nosotros vamos a analizar uno, en este manuscrito aparece la palabra dat, ¿sí? Y como ven en la pantalla, la palabra dat en hebreo significa decreto, ley o un estatuto, ¿sí? Eso es lo que significa. Este es un préstamo muy antiguo que data de los años de Daniel en el imperio babilónico y en el imperio persa, como vemos aquí que es tomado del antiguo persa, ¿sí? Es tomado de ese idioma en el cual se pronunciaba data, ¿sí? Esto fue un préstamo del persa y en el hebreo del primer siglo se usa mucho esta palabra dat para referirse a un decreto real,
a un decreto ordenado en la Torá o a algún otro decreto, como lo vamos a ver aquí, como el llamado decreto del pecado o la ley del pecado, ¿sí? O sea, lo que está en el régimen, ¿no?, del pecado en el mundo, en lo que se fundamenta cómo es que está funcionando, ¿no?, y cómo está en el cuerpo humano organizado, ¿no? O sea, esta palabra da a entender algo que está impuesto, que está colocado, que está decretado por alguien mayor, ¿no? Entonces, vamos a ver el versículo 21 al 26 de Romanos 7, que dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Entonces tenemos estos versículos donde Pablo presenta dos leyes. ¿Sí? Pablo presenta la ley de Elohim, la ley de Dios aquí, la ley de Elohim, y la ley del pecado. ¿Qué son estas leyes? ¿Qué es la ley de Dios? ¿Qué es la ley del pecado? También menciona otra ley que que lo lleva cautivo a una ley del pecado, ¿no? Entonces, ¿qué es todo esto que Pablo está mencionando? Bueno, recordemos, la palabra dat, decreto o ley, tiene que ver con un régimen, con un funcionamiento, con algo que está establecido, ¿sí? Entonces, cuando Pablo se refiere a estas leyes, Pablo se refiere a cómo está funcionando toda la creación, ¿sí? Cómo nosotros como hombres estamos funcionando, cómo nosotros nos desenvolvemos como seres humanos, en qué régimen estamos fundamentados y cuál es el régimen que Elohim ha establecido para nosotros. ¿Sí? Cuando hablo del régimen del ser humano, estoy hablando de lo que Pablo le llama como la ley del pecado, o sea, en lo que estamos fundamentados como seres humanos caídos en nuestra mala inclinación al pecado. Pero Pablo dice que también hay otra ley, que es la ley de Elohim, en la cual él se deleita. Ahora, entonces, volvamos al versículo. Volvamos al versículo. Tenemos aquí varias cosas, ¿sí? Uno podría pensar que Pablo, aquí dice en el versículo 24, ¿no?, que Pablo dice que es miserable, ¿no? Y uno podría pensar que es miserable por guardar el mandamiento de Elohim y que no le es suficiente para alcanzar la vida. ¿Sí? Muchos piensan esto, que no solamente es la Torá, ¿no?, que tiene que haber algo más, ¿no? Y que no se explica ese algo más, sino que simplemente se dice algo más y no le es suficiente lo que la Torá ordena, lo que la Torá es para nosotros, para alcanzar la vida. Entonces, este es un gran error, es un gran error. Y peor aún, que los que guardan la Torá y solamente la Torá son miserables. Otra versión dice desgraciado. Entonces, ¿realmente Pablo está diciendo que él es miserable? ¿Realmente Pablo está diciendo que él es desgraciado por guardar la Torá, por guardar el mandamiento que Elohim ha hecho? ¿O Pablo está diciendo otra cosa? Ciertamente que Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo que él es miserable por guardar la Torá, ¿sí? Y vamos a ver qué dice Pablo en realidad, ¿sí? Y luego termina en este versículo 25, luego ahora vamos a ver el análisis del texto hebreo, del manuscrito hebreo hallado en Cochin, India. En el versículo 25 dice que él sirve con la mente a la ley de Dios, pero sirve también con la carne a la ley del pecado. Entonces, podríamos también entender aquí que Pablo está sirviendo al mismo tiempo
dos leyes, ¿no? Él dice esto, ¿no? En el texto griego, ¿no? Entonces presenta él, en realidad, él está presentando una lucha entre el ruaj y la carne, entre el espíritu y la carne, ¿no? Eso es lo que él está presentando, ¿sí? Entonces, ciertamente que esto puede confundir a algunos, lo que acabamos de leer aquí, dando a entender que servimos a dos leyes al mismo tiempo, o sea, a la ley de Elohim y a la ley del pecado, y que, hermanos, eh, Pablo de ninguna manera, él está diciendo esto, ¿sí? Ya lo vamos a ver qué él está diciendo, y que también podemos entender que de alguna manera él se está rindiendo delante de esta ley del pecado, diciendo que es miserable, pero ¿es así? No. Entonces vamos a ver qué dice en el texto hebreo. Vamos a ir a Romanos 7:21 al 26 del manuscrito hebreo. Aquí ya está traducido. Entonces dice, y prevalezco yo por la ley que completa mi deseo, porque quiero yo hacer bondades, pero las maldades se acercan a mí. Me gozo yo en la ley de Elohim, en el Dat, en el decreto, esto es idéntico a Torah, en la Torah de Elohim, en medio de los hijos del hombre. Pero veo esta otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi deseo, y me captura apresuradamente hacia la ley del pecado. ¿Sí? Hacia la ley del pecado que hay en mis miembros. Un pobre hijo de hombre soy. ¿Quién me redimirá de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Elohim por la mano de Yeshua. Ahora yo puedo en mi deseo hacer la ley, la Torah de Elohim, pero esta mi carne es hacedora de la ley del pecado. Vamos a analizar de una manera interesante estos versículos. Primeramente, él comienza diciendo otra cosa muy importante que no está en el texto griego, que es que él prevalece o puede por esa ley que completa su deseo, ¿sí? Por medio de una ley que completa su deseo, ¿sí? ¿Y cuál es su deseo? Pablo en versículos anteriores dice que su deseo es guardar la Torah de Elohim, ¿no? Entonces hay una Torah, hay una ley que le permite completar su deseo, cumplirlo. Completar significa cumplir, ¿sí? Completar, cumplir, hacer pleno, llegar a consumarlo, ¿no? Llegar a su plenitud, a obrarlo, ¿no? Entonces, él prevalece. Él no está diciendo que él se rinde en contra de una ley del pecado, sino que primeramente él comienza diciendo, yo estoy prevaleciendo por esa Torah que me ayuda a completar el deseo de guardar la Torah. Entonces, ¿cuál es esa ley que completa su deseo? Que son las bondades de Elohim, su misma Torah. Entonces, la que le permite hacer el deseo bueno es la misma Torah de Elohim, ¿sí? La misma Torah es la que le permite al hombre cumplir el deseo de Elohim, porque la Torah es la que nos da la sabiduría y el entendimiento para saber qué es lo que Elohim quiere, y nos da a nosotros Elohim la voluntad y el deseo de guardarlo, y que ese sea nuestro deseo, porque nuestro deseo humano, carnal, no es guardar la Torah, no lo es. Pero para que nuestro deseo sea guardar la Torá, debemos de tener entendimiento de la Torá, dado por medio de Elohim, ¿sí? Entonces, justamente esto es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Porque dice luego, yo quiero hacer bondades, yo quiero hacer la justicia, pero las maldades se acercan a mí, ¿sí? Tampoco él dice que él hace maldades, ¿no? Él dice que se acercan a él. Eso es diferente a decir que él las hace como en el texto griego. Él no está diciendo que él las hace. Él está diciendo que las maldades se acercan a él, o sea, lo rodean, ¿sí? Porque el hombre está inclinado al mal, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos una tendencia a pensar en hacer el mal. ¿Por qué? Porque como dicen las escrituras, ¿sí? Está en las escrituras, ¿no? O sea, nosotros anhelamos siempre guardar la Torah. Nosotros como hijos de Elohim, ¿no? Como Pablo, pero sin darnos cuenta, por esa misma inclinación al pecado,
llegamos a fallar. ¿Sí? Lo que Pablo le llama aquí ley del pecado es la inclinación al pecado que se menciona en Bereshit. ¿Sí? Justamente en Bereshit 6:5 dice, y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y toda la forma de los pensamientos de su corazón solo era el mal todo el día. Esa palabra forma en hebreo es muy interesante. ¿Sí? Vamos a ver el texto hebreo en Génesis 6:5 y dice así, y vio Jehová, Vará Jehová, Kirabá, que mucho era el mal del hombre en la tierra. Y toda la forma, Bejol Yetzer, y toda la Yetzer, vamos a ver qué significa esto, de los pensamientos de su corazón, solo era el mal todo el día, Kolayom. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa Yetzer? Lo que se traduce como forma. ¿Sí? Esto es bien interesante porque Yetzer, que es forma, que es figura, que es una apariencia, algo que está formado, algo que está construido, tiene que ver justamente con el ser un alfarero. La palabra Yotzer en hebreo es cuando Elohim dice y formó al hombre, ¿sí? Yotzer, Adonai formó al hombre como con las manos formándolo, ¿sí? En su imagen, en su semejanza, conforme a su sombra, o sea, en el reflejo de Elohim, en la sombra de Elohim. ¿Sí? La sombra tiene una silueta, entonces Elohim lo creó al hombre conforme a esa sombra. La palabra apariencia o semejanza en hebreo tiene que ver con la sombra, es la palabra tselem, ¿sí? Tiene que ver con la palabra sombra. ¿Sí? Entonces, Elohim lo creó al hombre, lo formó conforme a esa sombra perfecta. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre se pervirtió en el pecado, esa forma, esa sombra cambió, esa forma se inclinó hacia el mal, ¿sí? Porque la sombra se va inclinando, ¿no es así? Cuando el sol se va moviendo. Bueno, esta palabra Yetzer, si la buscamos en el diccionario, significa forma, encuadre, imaginación, propósito, impulso, ¿no? O sea, el impulso, el propósito, los planes de los pensamientos. Y luego también dice lo doblado, lo inclinado, ¿no? La mala inclinación, ¿sí? Aquí también decimos, ¿no? La disposición natural del hombre, ¿no? La propensión es a lo que el hombre es propenso, ¿no? ¿A qué es? Al mal todo el día. Entonces a eso se refiere Pablo con la ley del pecado. A esta forma, a este yetzer, a este encuadre. Nosotros estamos formados en un encuadre de pecado. ¿Sí? En un encuadre de pecado, en un molde. ¿Sí? Y nuestros pensamientos carnales están movidos siempre a ese pecado, a esa disposición natural de la maldad. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre hizo esto. No porque Elohim lo haya hecho y dispuesto de esta manera. Entonces, cuando entendemos esto, hermanos, y volvemos al versículo, cuando Pablo dice, me gozo yo en la Torah de Elohim en medio de los hijos del hombre, ¿sí? No dice en mi hombre interior, él dice que él se goza en medio de los hijos de los hombres, de los hijos de Adán, él se regocija en el pueblo en la Torah de Elohim. Esto parece ser como un salmo, ¿sí? Esto no se puede ver en el texto griego, y hay varios manuscritos hebreos de romanos que dicen esto, que se goza en medio de los hijos del hombre, Bnei Adam, ¿sí? Como dicen los salmos. ¿Sí? Como dice Moisés, me regocijo en medio de los hijos de los hombres, ¿no? Entonces, pero dice algo, pero que él ve, él sabe que esta otra ley que está en sus miembros, que es esta forma, este encuadre, este molde, esta mala inclinación, esta sombra y pervertida del hombre, lo captura hacia la ley del pecado que hay en los miembros del hombre.
O sea, miembros en hebreo tiene que ver con los órganos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir los órganos, el interior, nuestra manera de estar formados, ¿no? Entonces, nuestro corazón es lo que está diciendo. En mi corazón está formado el mal. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto también lo podemos ver en las Escrituras. Esto también lo podemos ver. ¿Sí? Y esto está en Bereshit también. Vamos a Bereshit. Vamos a la pantalla. Vamos a Bereshit, pero vamos un poquito más arriba, en el capítulo 4. Vamos a subir un poco. Vamos un poquito al capítulo 4. ¿Sí? Vamos al versículo 7. Y Jehová le está diciendo a Caín en hebreo, él le está diciendo algo muy importante cuando Caín tiene un semblante caído, o sea, él tiene un semblante lleno de odio, de aborrecimiento por su hermano, porque Jehová aceptó su petición, su ofrenda, ¿no? Entonces, Jehová, ¿qué le dice? Le dice, no, si haces bien habrá elevación, o sea, serás elevado, serás glorificado si haces el bien. Pero si no haces bien, a la puerta el pecado yace, y hacia ti es su deseo. Pero ¿qué le dice Jehová? Pero tú gobernarás sobre él. ¿Sí? Esto es una orden, no es una afirmación, porque sabemos que Caín no gobernó sobre el pecado, sino que él se dejó llevar y sirvió el pecado. O sea, la ley del pecado que estaba en sus miembros lo hizo hacer un homicidio, ¿no? Porque era lo que estaba maquinando en su cabeza. Jehová le estaba advirtiendo y le dice, tú debes de gobernar el pecado que está en tu corazón, ¿sí? Tú lo debes de gobernar, es una orden, tú gobernarás sobre él, pero Caín no lo hizo de esta manera, sino que lo mató, como vemos en el versículo 8. Por ende, hermanos, cuando vemos aquí la ley del pecado que está en los miembros, nuestros miembros, es lo que vemos aquí en Bereshit. ¿Sí? Luego dice que él es un pobre hijo de hombre. No dice que él es miserable, ni tampoco desgraciado, sino que él utiliza la palabra dal. ¿Sí? Vamos a ir al manuscrito. ¿Sí? Vamos a ir al manuscrito. eh, Vamos a ir al manuscrito hebreo. Déjenme buscar el versículo. En el versículo 24 del manuscrito hebreo dice de la siguiente manera. Vamos a ir al manuscrito y vemos en el versículo 24 que dice de la siguiente manera. Dice, Dal ani ben Adam. Un pobre hijo de hombre soy yo. Dal ani ben Adam. Entonces la palabra Dal es también muy usada en las escrituras, en el Tanaj, por ejemplo, por David, cuando dice que Adonai exalta al pobre y lo hace sentar sobre, sobre el trono, ¿no? Con los príncipes de su pueblo, dice, ¿no? Esto es una cita del libro de Samuel, que Adonai exalta al humilde, al menesteroso, ¿no? Entonces eso es lo que se refiere Pablo cuando él habla de una pobreza, ¿no? En su interior, en su ser, es una posición de humillación. Y Pablo está en una posición de humillación. Y no es que él es miserable por desear guardar la Torá. No, no es que él dice, yo guardo la Torá y yo soy miserable porque quiero guardar la Torá de Elohim y tengo que guardar algo más que lo que Adonai me dice. Adonai dice, no debes de añadirle ni una letra a esta Torá. No tienes que añadirle nada. La Torá es Yeshua. Yeshua es la Torá. Yeshua dice, no pasará ni una letra de la Torá hasta que los cielos y la tierra cesen. Y Yeshua dice, yo vine a completar, a hacer plena la Torá, porque Él es la Torá, Él es la palabra de Jehová, y la Torá es la palabra de vida de Jehová.
conforme a la Torá nosotros somos vivificados. La Torá es la que hace restaurar nuestro ser. En el Salmo 19 dice, la Torá hace que el ser, que el nefesh, que nuestro interior, que nuestro cuerpo haga teshuvá, retorne, sea restaurado en el camino de Elohim. La Torá es la que nos vivifica, la que nos da vida y salvación. La Torá es la que nos lleva por el camino correcto. La Torá de Adonai es su palabra. Y lo que Yeshua nos enseñó en el llamado evangelio, que es la Besorá, la buena noticia, es la Torá completada. ¿Sí? Entonces él no está diciendo que él es miserable por guardar la Torá, sino que él dice que es un pobre hijo de hombre, Dal, o sea, él asume una posición de vergüenza, de sumisión delante de Elohim por el pecado que está en sus miembros. Nosotros debemos de decir, nosotros somos unos pobres hijos de hombre, hijos de Adán, porque Adonai aborrece al altivo y al humilde, él lo exalta. Por ende nosotros debemos de humillarnos, porque sabemos que no podemos hacer el bien si no es porque Elohim está en nosotros, guiándonos, direccionándonos a hacer el bien, direccionándonos. ¿Sí? Entonces, porque todos los hijos de los hombres somos pobres, afligidos, humillados, debemos de serlo. Y no somos pobres por guardar la Torá, no somos miserables por guardar la Torá, no somos desgraciados por guardar la Torá. Él es pobre, nosotros somos pobres porque su cuerpo y nuestro cuerpo se inclina al mal. Todos nosotros. Ninguno puede decir no es así. Pero ¿qué pasa con la Torá? Al contrario, nos da vida, nos muestra nuestra posición de vergüenza y nos dice que podemos tener una oportunidad para hacer el bien. Porque Jehová dice que sus mandamientos no son difíciles, si nosotros disponemos nuestro corazón para guardarlos y aprenderlos primeramente. ¿No? Entonces la Torá es la que nos da vida, la Torá es la que nos redime de esta mala inclinación al pecado. Y por ende, en el versículo, cuando dice, un pobre hijo de hombre soy, ¿quién me redimirá de este cuerpo de muerte? Él dice, doy gracias a Elohim por la mano de Yeshua. Porque Yeshua nos redimió de nuestro pecado. En Yeshua, por medio de Yeshua, por la mano, por la obra de Yeshua, prevalecemos, como dice al inicio, yo puedo, yo prevalezco, porque podemos obtener la Torah que completa el deseo de nuestro ser, por medio de Yeshua, porque Yeshua es el que nos dirige, y nosotros nos revestimos de Yeshua. ¿Sí? Entonces Él completa el deseo de nuestro ser, que es guardar la Torah, que es ser obedientes a Jehová, aunque en la carne deseamos el pecado, aunque en la carne tenemos la inclinación al pecado. Pero justamente es la obra de Yeshua que Él nos libra de esta esclavitud del pecado, que nos aprisiona, que nos hace vivir fuera de la Torah para guardar nosotros nuestro propio mandamiento del pecado, y Yeshua nos dice, no, ustedes ahora guardarán el mandamiento de Jehová. Por ende, en la Torá nosotros somos vivificados. Sola y únicamente en la Torá podemos salir de esa forma, de esa mala inclinación y la ley del pecado. Javier dice, desgraciados son aquellos que rechazan y no guardan la Torá. La Torá son instrucciones de Adonai para nuestra vida, no para muerte. Pablo siempre fue mal entendido, ya en la antigüedad, y también ahora, más cuando toda la palabra de Elohim ha sido trastornada,
y modificada por el hombre a su conveniencia, llena de mandamientos y dogmas de hombres. Así es, Javier, tienes toda la razón. Pablo fue muy mal entendido y aún así en este momento lo sigue siendo. Rocío también nos comenta, Shalom hermana, dice, el hombre sin el pleno conocimiento y desconocer la obediencia en la instrucción, quiere vivir conforme a sus interpretaciones acomodándola a su beneficio, olvidando lo que el Padre dice. Si escuchas atentamente la voz de Jehová y la pusieres por obra. Así es. Entonces es si escuchas mi voz y guardas mi mandamiento. ¿Sí? Adonai, en el libro de Malaquías, capítulo 4, que es, hermanos, el último libro del Tanaj, ¿sí? El último libro de los profetas, Adonai nos dice una palabra tremenda, que lo vamos a leer. Adonai dice, en el capítulo 4 de Malaquías, versículo 4, recuerden la Torah de Moshe, mi siervo, lo que le ordené en Joreb, sobre todo Israel, estatutos y juicios. Hermanos, Adonai sabía lo que iba a suceder, y por eso dice, recuerden la Torah, recuerden la Torah de Moshe, no la olviden. ¿Sí? Estas son las últimas palabras de los profetas, recuerden la Torah de Moshe. Y luego dice, he aquí yo envío para ustedes a Elías, el profeta, antes de venir el día de Jehová, el grande y el temible. Y hará volver el corazón de los padres sobre los hijos, y el corazón de los hijos sobre los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Esto se cumple, hermanos, con el nacimiento de Yohanan, el que sumerge, o el inmersor, llamado Juan el Bautista. ¿Sí? Que cuando el ángel se le aparece a Zacarías, le dice, en Lucas, le dice, aquí se cumple esta palabra, que le hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres. ¿Sí? Así es como se cumple. ¿Sí? Además, Yeshua dice, Yohanan vendrá de nuevo. Ha venido, pero vendrá de nuevo, perdón, Elías. O sea, el Ruach de Elías. ¿Sí? Por ende, el Ruach de Elías está conectado con la Torá, con el recordar la Torá, porque la profecía y la Torá van de la mano. Yeshua siempre menciona la Torá y los profetas. No he venido a romper la Torá ni los profetas. Por ende, cualquier indicio de interpretación errada en cuanto a esto, que sean atribuidas a Pablo, deben de ser totalmente caídas por tierra. Sigamos en el texto. Entonces dice, doy gracias a Elohim por la mano de Yeshua, porque Yeshua, por medio de su obra de redención, que Él pagó el precio, Él nos redimió, o sea, la redención en la Torah tiene que ver con un precio, como lo hemos aprendido, con un pago. ¿Sí? Él compró, Él pagó, ¿sí? Él se hizo pariente más cercano, como dice también en las Escrituras. Y teniendo esa posición de Goel, de redentor, Él pagó la deuda de la muerte por la desobediencia de la Torá. Ahora que nosotros ya no tenemos deuda, vamos a seguir pecando, vamos a seguir endeudándonos, porque Yeshua ya pagó la deuda. Vida por vida, dice la Torá. Nosotros debíamos morir por nuestros pecados. Pero ahora, en el sacrificio perfecto de Yeshua, nosotros tenemos la bendición y la vida. ¿Sí? Entonces, esa es la redención y la mano de Yeshua. Por eso dice, ahora yo puedo en mi deseo hacer la ley, la Torah de Elohim. ¿Sí? Él lo puede hacer. ¿Por qué? Por medio de Yeshua. Por medio de Yeshua. Entonces, ¿qué nos lleva Yeshua? A guardar la Torah. Entonces, ¿cómo es posible que leyendo estos versículos uno pueda entender que la Torah está abolida? O que no es solamente la Torah. ¿Sí? Entonces, ahora yo puedo en mi deseo hacer la Torah de Elohim, pero esta mi carne es hacedora de la ley del pecado. Él dice al final, no dice, pero yo
hago la ley del pecado, como vemos en Romanos 7:25, más con la carne sirvo a la ley del pecado. No, él no dice eso, él no dice que sirve a la ley del pecado y a la ley de Dios al mismo tiempo. Él dice que ahora en su deseo puede hacer la ley de Elohim, puede hacer la Torah de Elohim, ¿sí? Sin embargo, su carne, ¿sí? Nuestra carne está inclinada al mal. Eso es lo que está explicando Pablo, ¿sí? Nuestra carne está inclinada al mal. Pero esa mala inclinación nosotros la debemos de vencer. ¿Y cómo la vencemos? En Yeshua. Eso es lo que está explicando, ¿sí? Esa ley del pecado que rige en nuestros miembros, que cuando Él venga y seremos transformados, ya no regirá más, ¿sí? Por ende, Él ahora en su deseo de ser obediente a Jehová, puede guardar la Torá, ¿sí? Esto no quiere decir que nosotros no fallemos, porque si lo hacemos. El que dice que no peca es mentiroso, dice las Escrituras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El pecado no nos gobierna, no vivimos en la vida del pecado, no nos movemos, no caminamos en el pecado, descontroladamente siguiendo los deseos de nuestro corazón. Si fallamos, pero no vivimos en el pecado, no lo hacemos, sino que nosotros, poniendo en práctica la emuná, o sea, la perseverancia, la firmeza y la constancia en guardar la Torá de Jehová, que es la que nos da vida y salvación, ¿sí? Por medio de la emuná nosotros resistimos al pecado que está en nuestro interior y luchamos constantemente venciendo ese pecado. ¿Y podemos fallar? Sí, lo podemos hacer. Sí, podemos fallar. Y fallamos. Pero Adonai nos dio el sacrificio perfecto en el cual nosotros somos redimidos y somos perdonados por nuestros fallos. Y la rebelión, bueno, cuando se trata de rebelión, o sea, de saber que algo está mal y que yo lo hago adrede, eso es otra cosa. Cuando uno está en rebelión, está en pecado de muerte, porque sabe que está mal, pero lo sigue haciendo y vive en esa vida de pecado y de rebelión. Otra cosa es que uno esté luchando con un pecado que en su vida anterior lo tenía gobernado, éramos gobernados por ese pecado y que tengamos dificultades con esos pecados o con ese pecado en específico y que nosotros luchemos. Eso no es rebelión, eso es emuná. Y sí, algunos de nosotros también podemos ser tercos y rebeldes, pero aún así siempre Jehová nos dirige, nos endereza por su bondad, ¿sí? Pero siempre debemos de procurar no serlo siempre, no ser tercos y rebeldes siempre, sino aprender, porque la rebelión, como vemos, es un pecado de muerte, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos estos versículos muy claros en Romanos 7 que nos habla acerca de la lucha entre el guardar la Torá y entre el guardar la ley del pecado que está en nuestros miembros, lo que nosotros en nuestra carnalidad queremos hacer, y cómo Pablo menciona que debemos de proceder por medio de Yeshua, por medio de la Torá que vive, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros no somos perfectos, pero sí hay un hombre perfecto, ¿sí? Sí hay un Adam, ¿sí? Un Elohim hecho Adam, como Yeshua dice, Ben Adam, el Hijo del Hombre, que es perfecto, que nos libró del pecado, que nos libró de nuestra torcedura, de nuestro avón, nuestra torcedura, traducido como iniquidad, y que nos dio un mandamiento, que es seguirlo. Un solo mandamiento, que es la Torá. Nos dio una sola Torá, no nos dio muchas cosas. Nos dio una sola Torá que comprende
juicios, estatutos, mandamientos, ordenanzas, testimonios, etcétera, y en los cuales debemos de caminar, en los cuales Yeshua caminó y en los cuales Él nos ordena caminar. Pablo no está hablando acerca de otra cosa. Pablo no está hablando de la religiosidad, Pablo no está hablando acerca de la oración ni del ayuno, Pablo no está hablando acerca del querer ser más santo. No, Pablo está hablando acerca de esta lucha, está hablando de eso, no está hablando de otra cosa. No hay que sacar de contexto estas palabras. No debemos de sacarlos de contexto. Porque si hacemos eso, vamos a terminar errando. Vamos a terminar cayendo en una mala interpretación, en una mala enseñanza de las Escrituras. ¿Sí? Entonces, damos gracias a Jehová porque Él nos da entendimiento, porque Él nos da sabiduría, porque Él nos da su palabra para poder comprender estas palabras. ¿Sí? Para nosotros humillarnos, para decir nosotros somos hijos de hombre, somos pobres en nuestra carnalidad, pero hay una riqueza mayor que estamos esperando, que son los tesoros en los cielos. Y siendo humillados, sometidos delante de Jehová, nosotros vamos a obtener esos tesoros, que es el reino de los cielos, de lo cual Yeshua nos ha enseñado en el Bet Hadashah. Por ende, hermanos, vamos a darle gracias a Adonai por esta palabra. Gracias te damos, Padre, por tu verdad, por tu entendimiento, por tu sabiduría. Gracias te damos porque tú nos has librado de la ley del pecado que rige en nuestros miembros, de ese decreto hecho por el pecado, por la carnalidad, por el pecado del hombre. Y que tú, Padre, nos llevas por el camino correcto, persiguiéndote para conocerte, para servirte, para obedecerte, para escuchar tu voz y hacer tu palabra. En el nombre de nuestro Adón Yeshua. Amén y amén. Mi esposa dice en los comentarios, en todos los tiempos, sobre todo hoy en día, existieron y siguen existiendo personas que tienen su entendimiento torcido. Así es, su entendimiento torcido y tuercen la escritura de Jehová y los mensajes de sus enviados, todo porque acomodan los escritos a la conveniencia de ellos, de sus pensamientos, pero sobre todo a su manera de vivir, que es siempre justificándose sin reconocer la torcedura, porque no les es agradable enderezarse y quieren vivir engañándose bajo una doctrina de demonios como la doctrina de la gracia. Ese es el fondo de todo esto, el deseo de autojustificarse sin comprender que el Adón nos justifica y nosotros por amor y obediencia hacemos justicia, hacemos tzedaká, para cosechar vida perdurable y no ser partícipes del castigo eterno. Así es, así es. Y sigue diciendo, y el que quiera ser más santo o santificarse más, apártese de las obras infructuosas del mundo y obedezcamos la Torá, mirando al Adón Yeshua. Si aprendemos algo, afirmémonos en eso y ya no volvamos atrás, no sigamos escuchando lo que ya sabemos que es mentira, seamos entendidos. Así es, porque si nosotros ya hemos sido enseñados en la verdad, ¿por qué nosotros seguimos haciendo la mentira? ¿Por qué nosotros seguimos viendo la mentira? ¿Por qué nosotros seguimos poniendo nuestro corazón en la mentira? Si Adonai ya nos ha mostrado la verdad, Adonai ya nos ha direccionado, ¿por qué nosotros ponemos nuestros pies en otro camino? Seamos entendidos, seamos prudentes. Javier dice, gracias a Adonai por siempre darnos entendimiento y revelación de tu palabra de vida, que da luz. Amén. Amén, hermanos. Adonai es bueno y Él nos da entendimiento de todas estas cosas. Damos gracias a Él porque Él en su palabra nos dirige. En su palabra nos da su mandamiento. Y no bajo palabra de hombre, sino bajo palabra de Elohim.
Así que hermanos, este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que puedan saber cuando subimos un nuevo video. También será subido a nuestro sitio web, somoselcuerpodelmesias.com, donde ustedes podrán encontrar los videos de aprendizaje. También podrán encontrar toda la información acerca del Instituto de la Identidad Hebrea, como también acerca de las traducciones en las que hemos trabajado hace más de 5 años, como las traducciones del Tanaj, o sea, de la Torá, de los profetas, de los escritos, y también del Brit Hadashah, traducidos de manuscritos hebreos como hemos aprendido. Lo pueden descargar en somoselcuerpodelmesias.com de manera gratuita, en formato PDF. Así que hermanos, nos despedimos. Recuerden, somos el cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza, nuestro líder y comandante. Shalom a todos.